Podfest 14. Bueno, estamos acá en uno de estos mini podcasts, mini episodios, entrevistas, con alguien que nos cruzó la vida, nos cruzó internet, en uno de esos tantos retweets, faveos, esas cosas locas que nos regala Twitter. Ajá. Conocimos una persona muy interesante. El nombre del mismo entero... Santiago Can. A mí me gusta alias decirte- Gengis. Yo quiero decirte Gengis. porque Gracias. Es cierto sentimiento de conquista que me gusta. Gracias. Debo reconocer que me gusta. Con vos se dio cierta... Vos sos... trabajás en radio. No, trabajamos en... Yo soy docente, laburo Sí. en comunicación, pero en gráfica, hacemos una revista. Exactamente. Sí. Y Contanos una un poquito, editorial, sí. contanos un poquito. Hacemos una revista llamada Maten al Mensajero, Sí. que es de narrativa, o sea, no sobre narrativa, no hablamos sobre Exactamente. libros, sino que publicamos literatura nueva, historietas y fotografía. Y laburo en educación también y en la facultad dando clases con cosas vinculadas a escritura. Y además tenemos un sello editorial que se llama La Parte Maldita. Y durante muchos años incursionamos en cosas de radio, en particular en el formato de podcast. El que nos toca hoy. Sí, que nos toca hoy. En 2008, la idea en realidad venía por el lado de que muchos teníamos ganas de hacer algo de radio, Sí. pero yo insistía con que había que probar esto de los podcasts, que en 2008, o sea, cuando empecé a joder en parte fue como tipo 2007. Sí. No, Que fue no un- hacía nadie. No, había pero como hubo un mini había boom. claro, había un par de experiencias, pero no es que había No. bocha de No, cosas. ninguna figura mainstream se había metido en el podcast Claro, todavía. había algunas cosas en La Tribu, en Radio La Tribu, que habían Exactamente, Radio La empezado a Tribu, hacer. que terminaron hace poquito. Sí, que hasta un año atrás había todavía Exactamente. alguna cosa había. Que hacían, porque para mí hay algo que está bueno para pensar, que es que hacían algo distinto a la radio, o sea, específicamente para el podcast. Porque sí empezó a ver que gente que subía lo que hacía en la radio. Exactamente. Que eso es como, lo mismo. no es necesariamente lo mismo. Y nos empezamos a juntar y en general mis compañeros, sobre todo en ese momento de la facultad y qué sé yo, me decían, pero no, hagamos radio, y de última hagamos radio por internet, Claro. no esto. Entonces fue como medio una cuestión de, bueno, pero técnicamente esto lo podemos hacer bien. ¿Solo técnicamente? O por lo menos en Mi ese argumento momento. era decirles, che, técnicamente no podemos salir radio en vivo desde mi casa. De hecho fue en mi casa. Me falta una antena un poquito más grande que la que tengo. Pero le digo, está bueno este formato, como que se los quería vender un poco. Y la otra cuestión fue que decidimos hacer una radio, digamos, entre comillas, de podcast. Como una incipiente network, si querés Claro, decirle. que era Pero abarcando temas en general. era o de lunes a específicos. viernes, cada día un programa nuevo. Sí. En algunos días tenías, por ejemplo, no sé, los lunes estaba uno deportivo, el martes había uno de literatura, el miércoles uno cultural, el jueves alternaban entre informes de temas especiales, Sí. o uno que era Relacionados con literatura, no, narrativa. distintas cosas, esos eran más abiertos. Ah. Había algunos más históricos, otros Sí. de temas así. Y los viernes había uno informativo, digamos, que era como un resumen de De la noticias. actualidad. se podría Claro, decir. ese sí era de actualidad. Que es una de las cosas que en eso, para mí hay muchos aprendizajes después de ese momento, Claro. y más ahora, pero que además no había prácticamente redes sociales en ese momento. No, digamos. y estaba Eh, en crecimiento. Nosotros teníamos un MySpace en un momento. Para que te des una idea. Y aparte MySpace no te dejaba subir muchas cosas. No, era bastante Entonces era restrictivo. bueno, pongamos los últimos, pero después pagábamos un hosting que subíamos desde nuestro propio sitio, también para tener un poco de idea de estadísticas y qué se Claro. movía, embebido, digamos, en nuestro Sí. propio sitio, lo programábamos nosotros. No había Twitter, prácticamente No nadie, había- nadie no nadie había tenía Twitter. Facebook. O sea, de hecho un pibe nos dijo, che, les creé creé un grupo en Facebook. Y no decíamos, nadie de nosotros tiene, digamos, para que te des una idea, éramos
17 personas estables que hacíamos. Trabajando para todo este conglomerado divididos algunos entre varios programas. Un montón de gente. Era una bocha. Un montón de gente. Pero muchos estaban solo en su programa, digamos. Claro. Y un par estábamos más en todo. Pero sí nos juntábamos, por ejemplo, era de lunes a viernes se grababa. Y los sábados nos juntábamos a discutir cosas de cómo grabar, de qué hacer, de formarnos, de enseñarnos a usar los programas. O sea, había un montón de gente metida. Y prácticamente nadie tenía Facebook. O sea que era como, ¿para qué mierda nos vamos a meter en eso? Mirá qué visionarios. Y bueno, fue como toda una experiencia de producción también. Sí. Porque todos conocíamos cómo hacer radio. O todos, no sé, pero muchos. Tenés una idea más plasmada, claro, en la retina de lo que es hacer radio. Y, no tanto era distinto esto porque aparte está bien, cuando grabamos cortábamos pedazos, elegíamos qué grabar y qué no. También elegíamos a veces, bueno, armar un guión. El contenido. Claro, armar un guión o no, que no estaba bueno leer. O sea, eran discusiones como que ahora capaz son de perogrullo, o no tanto, pero digo, se graba previamente y después se edita, se graba todo un tirón. Acá hoy en el Podfest hubo muchas cosas interesantes y no tanto. Y no tanto, como decir, bueno, pongo play y listo y grabar y sea como sea lo subo igual. Nosotros en ese momento estábamos como en toda una discusión de no, tratemos de cuidar lo que se sube. Tal cual. Pero a la vez no teníamos recursos como para poder grabar, editar, postproducir, etcétera, salvo en 1 o 2 programas que eran solo así, digamos, grabábamos las voces por un lado, los efectos por otro. Sí. Había otros que era casi como si hiciéramos radio, pero que lo grabábamos. Exactamente. Y un poco fue ahora visto a casi, no sé, 6 años de esa experiencia. Muchas cosas en el medio. Claro, yo digo, ni en pedo volvería a hacer eso, ni en pedo le volvería a dar llaves de mi casa a tanta gente. Digamos que era, porque esa era la otra. Grabamos un montón, venían. Imagino que esa gente igual la conocía, ¿no? Sí, algunas sí. Confianza. A otras es como que nada, pintaba. Bueno, se armó el programa deportivo que se llamaba Jugada Peligrosa. Sí. Que iba los lunes, y eran 5, pero los 5, un par eran amigos, otros no, otros eran el amigo de no sé quién, otro que trajo tal. Sí. Y en base a esto que me estás contando, ¿cuál era el norte de todo esto que estaban armando? ¿En qué les interesaba apuntar? ¿A generar una movida cultural? Claro, lo que pasaba era que una de las búsquedas que quizás en ese momento para mí estaban fuera de época, totalmente fuera de época, era pensar esto de una plataforma de contenidos, sí, de que abarcara cada vez más, en la cual alguien pueda entrar una vez por semana y haber tenido como una vuelta, digamos, por todos esos temas y todos esos grupos de personas escribiendo, publicando, digamos, sí, o interviniendo sobre esas discusiones. La parte más naif, sobre todo, era decir que hubiera alguien, un tipo o tipa, que estuviera dispuesto a escuchar sobre todas esas cosas. Lo que nos fuimos dando cuenta también era que las cosas que eran un poco altruista o utopista pensar en que podía llegar a pasar eso. Aparte de que sobre todos los temas teníamos algo que decir. Ahí es donde vos decís que la pifiaron un poco en pensar que una persona podía llegar a consumir eso. Claro, que hubiera una especie de oyente. Nosotros jodíamos el formato, digamos, le habíamos puesto en el nombre Radio Caos. Sí. ¿No? Como que era un montón de voces que hacían ruido a la vez y daban discusiones, ¿verdad? Y lo que el tema de fondo era la eterna discusión de quién escucha eso. Porque aparte vos decís, hay programas que en ese momento, pensá que era un streaming desde nuestra propia página, ni siquiera había ni apps en los celulares. Sí, nada. Sí, creo que algunos tenían SMS. El Play ahí, o el chat con el transmisión en vivo desde tu página y nada más. Claro, y tenían 200, 300, 500 descargas. Y vos decís, bueno, había alguien escuchándolo. Más para esa época, claro, se podría decir que es un buen número. Pero no había como una idea muy clara de quiénes eran esas personas que lo escuchaban. Y en el medio de eso nos dimos cuenta que los informes especiales o producciones como más de un tema, algo que se corriera capaz un poco de la actualidad, a veces pegaban más. Sí. Y sobre todas las cosas, a veces pegaban cosas que tenían que ver con una coyuntura o con un grupo de gente que estuviera interviniendo en la cuestión. ¿Tenés algún ejemplo en particular? Sí, hay un momento que es como cuando se empezó a romper todo, que después de muchos meses también de estar haciéndolo y de ir pensándolo, que era ninguno de nosotros en ese momento, pensá que además éramos todos estudiantes y qué sé yo, era especialista en ningún tema de verdad. Todos los que opinábamos. Todos eran opinólogos, entre comillas. Pero digamos, el 90% de la carrera de comunicación de la UBA, ¿no? De la que yo ahora soy docente y me parece que está bárbaro que exista, pero que bueno,
nos da como cierta liviandad para hablar de un montón de cosas. Entonces era como muchos aspectos de la UBA, ¿no? Sí, pero además arrancar a hablar de la UBA. Y además en la comunicación, ni te cuento. De repente, el programa deportivo era como que tenía la posta del deporte, el otro, cada uno como que se me agarraban la bandera de yo tengo la posta sobre algo, y no desde una cosa de ay, soy recopado, sino de que creían que estaban como contando algo que estaba muy bueno. Y lo que a veces perdíamos de vista era que eran como muy internas las cuestiones, o de temas que incluso, así como nosotros levantábamos noticias de agencias de noticias alternativas que nadie le daba bola, hacíamos una nota o conseguíamos una producción, pero eso pasa también ahora con muchas radios alternativas y comunitarias, que tienen un material buenísimo, pero después no lo laburan en el que le llega a la gente. Sí. Y a nosotros en ese momento nos pasaba que producíamos para cada audio que subiéramos, que tuviera de entre 10 y 30 minutos, como que la idea era que nada podía durar más de media hora, incluso ya era exagerado, laburábamos capaz semanas. Y después, bueno, tenía 200 descargas, y era bastante frustrante. Sí, lo que pasa es que por ahí lo veías desde una perspectiva de la masividad de la radio. Sin duda. Y ahí quizás estuvo permitime deslizar una opinión. Por favor. Quizás un error o una falla en la interpretación de cómo funcionaba este formato de pequeñas cosas que estaban haciendo. Sin duda. Y la otra cuestión tenía que ver con algo técnico, que era grabábamos en una computadora vieja, que era la del estudio, que era como una especie de espacio como el que estamos ahora. Sí. Había una computadora vieja, que tenía una buena placa de audio, nada más, con micrófonos, un mixer, y después había alguien que se quedaba editando, en general alguien hacía las veces de productor o de productora de los programas, que elegía los audios, etcétera. Entonces había como todo un proceso que capaz que era muy tedioso para el resultado que después se obtenía. Y en el medio de todo eso pasó algo muy concreto, que es, incluso yo en ese momento ya era docente en la carrera, muy incipientemente, sí. Y hubo una toma de la facultad de sociales que empezó a abrirse a una toma de como 8 facultades de la UBA. ¿En qué año fue esto? 2008. Y lo que dijimos es, no podemos estar pajeándonos en casa hablando de la interpretación de no sé qué cosas, si en donde nosotros... Si está pasando todo esto en donde nos desarrollamos. Vamos a llevar la radio ahí. Entonces lo que hicimos fuimos directamente a grabar digamos como a nuestro propio lugar de estudio, pero no solo a las sociales. Dijimos, bueno, somos 17, o sea, están los que hacen deportes, están los que hacen el programa más cultural de música, qué sé yo. Cada uno esta semana va a ir a una facultad. Entonces armamos algo que fue para mí lo más interesante, que es, descubríamos que algunos tenían los celulares más modernosos de ese momento, grababan audio bien. Te estoy hablando aparte que en .amr, esos formatos de mierda. Entonces dividámonos. Vos vas a tal lugar, yo voy a tal otro, tal va a tal otro, y vamos a sacar cada 2 horas un informe. Lo cual fue una locura, pero subíamos informes de como 15 minutos de qué estaba pasando con testimonios. Y lo que también pasó es que como nadie cubría esas noticias, se empezó a generar una movida muy grande alrededor. O sea, los audios que antes tardaban una semana, 2, 3 en tener 500 descargas, tenían, no sé, 500 en 2 horas. ¿Y por qué? Porque también no había nadie que estuviera como cubriendo esos temas. Y de repente también pasaba que, por ejemplo, el novio de una piba que estaba en la radio estudiaba en la FADU, en diseño. Sí, yo estudié en la FADU. ¿No? Y agarró y le fue a golpear la puerta a Sorín, ¿no? El decano de entonces. Y le dijo, che, mirá, yo soy estudiante, estamos grabando esto. Y fue con el celular. Y el tipo le dio una nota, cuando no hablaban con nadie, porque era un quilombo, estaba todo en el orto. Bueno, tampoco hubo mucho problema presupuestario. Le dio la nota y así empezaron. Claro, todos nos daban notas porque no salía por ningún lado. Y entonces, en ese sentido, me parece que una experiencia que estuvo buena para pensar, y que hasta habría que recuperar, es con muy poco, con casi nada de recursos y con infraestructura casi cero. Exactamente. En un determinado grupo, segmento de público, claro, si funcionaba. Y funcionaba porque había de vuelta. Pero también era algo que después, hoy lo escuchás y no tiene sentido 6 años después. Claro, no tiene sentido 6 años después. Queda como un archivo, digamos. Claro, queda como un archivo. Pero hay otros audios que eran producciones especiales, sobre temas, sobre cuestiones que incluso los escuchás y envejecieron bien. Claro. Pues si esto tranquilamente hoy se puede hacer. Claro, se puede pasar en una radio. Bueno, yo cuando me pasaste el link de Radio Caos, si no me equivoco, había escuchado un par de enlatados o de pequeños audios que la verdad podían funcionar tranquilamente en cualquier tipo de programa. Hoy pasarlo, yo lo escuché 2 o 3, después obviamente paré, pero
funcionaba tranquilamente. Y creo que si uno apunta, que ahora por ahí podemos enganchar con la segunda parte de la charla, habiéndote conocido a vos, que es esto de el formato podcast como fabricación de un contenido en particular, a quién le llega, cómo le llega, por qué es diferente a la radio, por qué nunca va a ser radio, es radio. También me parece que la radio tiene una cosa que es imposible de competir, que es, no sé, se te corta la luz en tu casa y con el celular o con, no sé, con una radio a pilas, yo tengo colgada en la cocina, escuchás radio igual, digamos, y suenan cosas, y suenan y se entienden. Tiene que ver con el lenguaje, con un montón de cuestiones, pero me parece que la radio también fue cambiando en cuanto a lo que se concibe como escuchar y hacer radio. Digamos, yo una de las cuestiones que les tuiteaba a ustedes cuando fui escuchando los programas que hacían de Argentina podcastera que hacían ustedes, me sublevó cuando en un momento dijeron como tipo como hacer radio es Matías Martín y todo eso, y yo quería prenderlo fuego a ustedes, ¿no? Prenderlo fuego, para eso estamos. Quería hacer un podcastsidio, ¿no? Y claro, y dije, ¿por qué? Porque el problema también es que a mi entender, y escuchando cada vez más podcasts, sobre todo a partir de lo que estuvo muy bueno de ustedes, empecé a ver que había muchos más de los que yo incluso seguía y conocía. Es que tengo la sensación, o capaz me corregirá el tiempo, que la gente que hace podcast muchas veces no son oyentes de radio. No escucharon radio, o si escucharon radio, o creen que la radio es esto. Es muy probable. Y es como una especie de las orejeras de los caballos. Las orejeras de los caballos, digo. Si vos crees que, no sé, que Perros de la Calle es hacer radio, y la verdad que es muy probable que si ese es tu estándar de lo mejor, imagínate, no. De ahí para abajo, ya estamos en el horno. Estándares, cuando uno quizás dice radio, asocia rápidamente a lo más mainstream que hay. Claro. Y otra cosa es una cosa es lo más escuchado y otra cosa es lo mejor producido, mejor hecho. Incluso pasa con todo tipo de contenido. Sí, incluso hay muchas radios completamente de derecha, filofascistas, y con un montón de cosas que uno podría estar completamente en contra, pero que son un relojito a nivel de producción de radio. Totalmente. Radio 10. Radio 10 es imposible de escuchar a nivel de lo que dicen, pero cómo lo dicen, cómo trabajan en la materia sonora, no, salvo algún desliz que tuvieron en el último tiempo que quisieron poner, no sé, a Fantino, pelotudeces así, no tenían nunca tipos que se pisen, siempre tenían columnistas, gente especializada, o sea, especializados en una postura de mierda, pero súper preparados para hablar en ese momento, que sabían cómo le un micrófono, que nunca te van a decir me saqué un moco y lo pego en el micrófono, y 3 horas hablando de si la oyente que llamó les tira la goma o no, que además es una cuestión de maltrato a los oyentes, etcétera. Sí, eso es como que y eso es la norma. Fuera de lugar plantear esas cosas. Totalmente. Muchas veces, porque vos te encontrás, por ejemplo, en un taxi y puede haber una nena chiquita y escucha esas cosas, o de cualquier otro tipo también, ¿eh? Uno puede ser no una nena chiquita y lo escucha y igual te decís, pará, hermano. Y aparte porque te presentan como no sé, en el caso concreto, ya me la agarré con Metro y le voy a pegar a todos. Dale. Pero digo, que es como lo que debería ser lo mejor o lo mainstream es lo que más se escucha. Y lo que más se escucha a veces es una garcha. Ahora, totalmente lo que pasa es, si vos te formateaste escuchando esa radio, es muy probable que creas que eso es la radio, o B, creas que querés hacer algo completamente distinto, y el podcast puede aparecer como una experiencia de decir, yo no quiero hacer esto es una cagada, no lo quiero hacer más. Entonces, entiendo incluso que hasta hay un montón de cosas que pueden surgir como reacción. El tema es que hay un montón de cuestiones de la radio que no se hacen hoy en la radio, como el radioteatro, que recién hablaban los chicos de no hay radioteatros prácticamente en la radio. No, murió hace un par de años. Hoy las dos carátulas, el Teatro de la Identidad, o no sé cómo se llama, es el ciclo de todos los domingos en Radio Nacional que hace Gregorio de la Ferrer como si fuera algo actual. Pero es lo único que hay de radioteatro, y vos podés incluso ir a verlo. En un momento hicieron en Nacional hacían unos radioteatros al mediodía con una temática de investigación que hacía Miriam Lewin, de actualidad o de historia reciente, digamos, sobre todo dictadura para acá. Y lo hacían ficcionalizado. Y vos decías, eso era increíble, era buenísimo. Ahora se cortó y además no hubo otras experiencias en otros lugares. Pero bueno, me parece que la diferencia entre el hacer radio y el podcast tiene que ver también con eso, con el hacer cosas que no estén, incluso también lo que se hace
en las radios a veces chicas o, sí, o no barriales, no, claro, sí, podría ser potenciado con algún tipo de manera de procesarlo y llevarlo hacia el podcast, digamos. Ahí hay otro tema, recién se lo decía uno de los chicos de Frecuencia Cero que estaba por acá, digo, ellos tienen una sección en un programa todos los días sobre historietas, sí, y sacaron, yo lo vengo siguiendo porque nos sacaron a nosotros que hacemos una revista, pero fueron sacando a un montón de gente, digo, creo que en este año pasaron por el 90% de los autores de historieta del país, pasaron por ahí físicamente o por teléfono. Y le digo, me dice, está todo en la página, sí, pero en la página entran los tipos de oyentes que son oyentes de tu radio. Exactamente. Si los pones en un formato de iTunes o lo que sea, probablemente alguien que solamente le gusta la historieta, que está buscando a ver qué cosas de historieta hay, entra y lo escucha. Totalmente. Y capaz se convierte en oyente de tu radio, y capaz no, capaz solamente va a escuchar eso. Y ahí empieza esta cuestión con el tema de la masividad o no, y donde capaz la experiencia viene por otro lado, y por eso también es difícil de pensar hoy en el podcast en Argentina como algo que se convierte en un laburo. Es muy difícil, la profesionalización del podcast. Exactamente, digamos. Y es muy difícil pensar en España, México, Estados Unidos. Se está dando mucho de profesionalizar al podcaster, pero hay algo que puede llegar a interferir con el contenido que uno puede generar. Sí, ¿no? pero eso porque pasa en cualquier laburo y en cualquier otra cuestión. Cómo se gestionan tus condiciones de laburo. Si sí, vos, totalmente. No sé, un pibe que escribe una nota en página 12, probablemente en la sección política hay cosas que pueda decir y cosas que no de Scioli o Cristina, y probablemente si tiene un blog después dice lo que quiere, pero también se limita a lo que dice en el suplemento digamos, no va a poder decir soy fan de Ricky Martin. Entonces digo, creer que no hay condicionamientos cuando uno escribe en determinados lugares, más cuando es profesional, digamos, no es real. El tema es cómo se gestionan medios alternativos a nivel podcast, digamos. Nadie se lo puede plantear ahora porque todavía no hay un movimiento tan grande. Todavía no llegamos a eso. Digo, cuando escuchás lo de la tribu, probablemente haya algo ahí que es cómo se gestionarían los recursos para que alguien pueda dedicarle tiempo a hacer eso y no a otra cosa. Pasa que ahí ya pasa por una cuestión de qué contenido generás. Obvio. Porque siempre la visión comercial suele embarrar la cancha cuando vos querés generar cierto tipo de contenido. Sí, pero ojo, igual se puede legislar igual. Ahí el otro tema está en que uno piensa en que cuando algo se financia es comercial y no que cuando lo que se puede hacer puede ser una financiación de otra manera, desde un crowdfunding hasta vender rifas, hasta que sea parte de un proyecto mayor como puede ser una radio comunitaria que es una cooperativa y que así como vende publicidad para la radio o consigue subsidio del Estado para que le financien algo, le pueden financiar una serie de podcasts, digamos. En eso me parece que estamos verdes como sector, digamos, sí, muy verdes para pensarlo, pero digo, todavía hay muchas cosas que escapan a la lógica. Y nosotros ahora, por ejemplo, el año que viene vamos a empezar a subir los podcasts de la revista nuestra. ¿Y por qué lo vamos a hacer en podcast? Porque lo que dijimos es, no podemos ir a hacer una radio esto, porque hay un radio que no le importa a un montón de gente. Yo te quería preguntar justamente eso. ¿Vos creés que algunas cosas de las que son completamente aptas para hacerlas en formato podcast son completamente trasladables a radio? No, creo que es completamente distinto. ¿Es completamente distinto? El formato, cuando uno lo piensa como tal, sí pueden ser secciones dentro de un programa. Claro. Pero hay enlatados que van girando. Enlatados que van girando. Incluso hay podcasts que no se denominan como tales, como Crianzas, el segmento de Susi Shock. Bolas y Manija y UPMA, un claro. Allá, nacen como radio, pero tienen como una estructura de podcast. Sí, pero lo que te decía del de Susi Shock de Crianzas es un podcast. Ellos no lo suben a iTunes. Recién les tuiteé, le dije, che, lo están subiendo a iTunes, no lo encuentro. Y digo, acá podrían abrir todo un sector distinto de gente que lo podría escuchar, pero ellos lo piensan como, bueno, es otro segmento que alguien lo puede pasar en la radio o entra a la página de tal lugar a buscarlo. Entonces digo, me parece que no es extrapolable. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Pero en el caso nuestro nosotros somos una revista de narrativa, de historieta, ¿no? Probablemente ya de por sí el segmento de la gente que lo escucha no va a ser hipermasivo. Si voy a cualquier radio más o menos grande para pedirle que lo pase y probablemente encontremos un no, sobre todo porque todavía la radio tiene algo que es lo generalista, digamos, que creo que eso exactamente es muy difícil de competir, de romper también. Claro, que es
es raro que haya un programa de algo muy específico en una radio grande. Sí. Por la lógica que tienen de Y por la monstruo. lógica también que tiene de pautas, de cómo se manejan los tiempos. Claro. Acá si tenés rating, mandá esta tanda. Claro, no. por eso cuando hablas con, no sé, yo ayer hablaba con Gabriela Borrelli Azara, que hace el programa con Tom Lupo de poesía en Radio del Plata. Es una hora de poesía en la radio. Es difícil una radio grande que pase. Hasta las 11 de la noche, es un horario que a mí me encanta, pero que tampoco es el horario central. No. Pero digo, y sobrevive, digamos, hace 3 años. ¿Pero por qué? Porque también tiene un montón de gente que le interesa. Ahora, Totalmente. cuando vos querés hacer algo muy específico, empezás a tener que pensar en quiénes pueden llegar a escucharlo. Y ahí me parece que sí, nosotros, si hacemos un podcast sobre cosas que además creemos que en la revista no pueden salir porque la revista es escrita y le falta como que se escuchen cosas o gente leída o entrevistas, que no publicamos entrevistas. Hay miles de millones de lugares que publican entrevistas. Nosotros hacemos otra cosa. Bueno, que queremos hacer material complementario, el podcast aparece como la única opción. Totalmente. Lógica, y que además tiene más que ver con alguien que se suscribe para recibir tanto un blog de textos como una historieta o como eso, y que hoy hay las condiciones técnicas y redes sociales y demás para que alguien realmente lo pueda escuchar. Totalmente. En base a todo esto que contaste, ya tenemos 25 minutos de charla. Esto como Fantino, ¿viste? Que dice, Sí. yo pasó tanto tiempo. Sí, pasó Sí. tanto tiempo. Sí. A veces por más que diga que no se siente, se siente. ¿Se siente? Pero la verdad que fueron 25 minutos hermosos. Te quiero hacer una consulta. Vos dijiste que vas a sacar un podcast de tu revista y dijiste que tu revista tiene como una especie de fundamentación en la narrativa. Sí. ¿Los podcasts van a ser con formato de narrativa? Sí y no. Lo que vamos a hacer es, eso fue una discusión que tenemos ahora abierta, que es, no van a ser solamente radioficción. Perfecto. Sino que lo que pensamos hacer es subir en separados los radioteatros, las lecturas, y qué sé yo, y va a haber como uno que es el programa que lo junta todo y te presenta las cosas, más como dinámicas más de radio, y los otros son los como enlataditos separados. Pero vamos a hacer como un paraguas que es el de la revista, porque también lo que pensamos es que hay gente que probablemente le interesa el radioteatro y gente que no le interese nada una entrevista, entonces que pueda elegir o escucha por separado o escucha Sí. todo el combo y listo. Permitime decirte que sería una experiencia muy grata escucharlo todo junto. Bueno. O que sería plantearse sí. un desafío, ver cómo se vincula el tema de un radioteatro con lo que quieran contar. Me parece un desafío importantísimo. Bueno, Me encantaría verlo. en enero empiezan a subirse, así que ya. Estoy muy, muy ansioso por ver eso, porque Y hay además otros tenemos que casos hacer- que han sido exitosos en el mundo. Sí, y además tenemos que ver que si vos mirás las últimas bienales de radio de los últimos 10 años, entre los premios a radioteatro siempre, y a informes también de radio ficcionalizados y demás, por ejemplo, siempre premios a medios argentinos. En general, además, medios chicos. Sí. La última ganó Radio Sur con un informe sobre la trata, que es un informe periodístico ficcionalizado en un montón de partes. Y vos decís, está buenísimo como una experiencia. Les tomó un momento un laburo enorme hacer Totalmente. un solo informe y querés quedar así de grosso, pero hubo otros con talleres clandestinos que hizo la tribu, digamos. Hay un montón de experiencias y quizás lo que nos falta, que era lo que te comentaba alguna vez, es una wiki de podcast argentino. Puede ser que se empiece a gestar. Porque también, para que todos puedan aportar, che, yo escuché tal cosa, y lo vas tirando en un lugar y colaborativamente va creciendo lo que se está haciendo. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo te voy a seguir diciendo Gengis, porque Por me favor. encanta decirte Gengis, además te apellidas Khan, o sea, Y por eso, sí, no jodamos. en el barrio me dicen Gengis. ¿Viste? Bueno, te agradezco mucho por todo lo que nos contaste y espero con ansias esos podcasts. Dale, y pueden seguirlos después en matenalmensajero.com. Muchas gracias.